Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios 2. El tema de hoy es retomando nuestra misión. Retomando nuestra misión. 1 Corintios 2 y vamos a leer del 1 al 5. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Señor, ella es pan para nuestro espíritu. Gracias porque nos has alimentado todo este tiempo, Señor, pero hoy tenemos hambre de ti. Señor, tú dijiste un día que bienaventurados son aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de justicia. Y queremos ser esos, Señor, esos pobres, Señor, que tienen hambre y sed de justicia. Todos los días tenemos hambre de ti y necesitamos de tu palabra. Señor, por favor, háblanos en esta noche, Señor. Ten misericordia de nosotros. Hemos venido a escuchar tu voz, Señor. Quita todo instrumento humano, Señor, que estorba para que tu espíritu se mueva en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, habla mi vida, yo lo necesito. Habla la vida de cada uno de los que ha venido aquí, Señor, que lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces, el tema es retomando nuestra misión. Retomando nuestra misión. Es muy bueno que el Señor nos haya dado este mensaje. Este mensaje el Señor nos lo da a pesar de mi oposición. Siempre yo me opongo, siempre uno quiere predicar lo que uno quiere predicar, pero adivinen quién gana siempre. Siempre Dios gana, siempre se hace lo que el Espíritu dice. Usted sabe, yo sé que no es mío, porque si por mí fuera no predico esto. ¿A quién le gusta hablar de evangelismo? ¿A quién le gusta hablar de evangelismo? Si evangelismo es algo que ya está pasado de moda, ya eso de evangelizar ya no se usa. Pero déjeme decirle que algo está muy claro en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento está muy claro el mandato de Jesús. Está muy claro que Él nos llamó a todos los que estamos aquí para que seamos sus testigos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento no hay testigos de Jehová. Es más, en el Nuevo Testamento no se menciona el nombre de Jehová ni una sola vez. Se menciona el nombre de Jesús. Y nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Jesús. Para eso nos llamó el Señor. Para eso estamos aquí, para testificar acerca de Jesucristo. Todos los evangelios terminan con esa misión. Si usted va a Mateo, si va a Mateo 28, 18, ¿cómo termina? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y todo eso. Empezamos ahí. Mateo termina así. Luego, en Marcos 16, 15, ese evangelio dice: y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vea, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y si nos vamos a Lucas 24, 47, dice en Lucas: y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Si nos vamos al Evangelio de Juan, que sería el cuarto,
en Juan 20, 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Todos los evangelios terminan con esa misión. Todos los que escuchen este evangelio van a ser testigos y vayan y prediquen a todas las naciones. Pero ¿sabe qué ha ocurrido? ¿Sabe qué ha pasado? En una encuesta que estaba leyendo recientemente, se encontró que solamente el 5% de los cristianos testifican regularmente de Jesús. El 5%. Y el 95% de los encuestados cristianos nunca testifican nada de Jesús. Imagínense usted. La misión es testificar de Jesús y el 5% lo está haciendo. Y el 95%, la gran mayoría de los cristianos, nunca hablamos nada de nuestro Salvador Jesucristo. Usted sabe que dicen Romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10, 14. ¿Cómo van a invocar a aquel si no lo oyen? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo vinimos nosotros al conocimiento de Jesús? Alguien nos predicó, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, ¿alguien le habló de Cristo alguna vez? Si nadie nos hubiera hablado de Jesús, no hubiéramos oído. No podemos creer. El mundo ocupa desesperadamente el mensaje de Jesús. Día a día se mueren miles y miles de personas que estuvieron cerca de nosotros, cerca de cristianos, que nunca les hablamos de Jesucristo. Tenemos compañeros de trabajo que han muerto, familiares que han muerto y se fueron, y nosotros sabemos dónde se fueron porque conocemos la Biblia, que nunca oyeron de Jesús y nosotros nunca le dijimos ni una palabra de Jesucristo. Amén. Desesperadamente el mundo necesita que nosotros hablemos de Cristo, empezando desde Jerusalén, empezando desde nuestro alrededor. No tenemos que ir, como decía la hermana Candela, no tenemos que ir a París, ni tenemos que ir a las naciones, empezando desde Jerusalén, empezando desde nuestra casa, desde nuestros vecinos, ¿verdad que sí? Desde los más cercanos. Amén. Desde los más cercanos. Aleluya. Entonces, para recuperar el propósito original de Jesús, para recuperar el propósito original, hermano, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener claro es qué vamos a decir, qué vamos a llevar, qué vamos a predicar, cuál es el mensaje, cuál es el corazón del evangelio. ¿Cuál es el corazón del evangelio? Eso es bien importante. Yo creo que si en esta noche nosotros podemos salir de este lugar con ese pensamiento claro. Ok, la próxima vez que alguien esté cerca de mí, ¿qué le digo? ¿De qué le hablo? Aunque no me ponga ni cuidado, ¿qué le digo para salir de eso? Porque ahora yo sé que el Señor espera que yo le hable algo. ¿Qué le digo? ¿Por dónde empiezo? Es bueno conocer por lo menos el corazón del evangelio. Dice en el verso 1 de lo que leíamos, amén. Dice Pablo en el verso 1: no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría. Él dice: no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría. Esa palabra, excelencia, significa levantándose por encima. Levantándose por encima. Eso es muy interesante. Muy interesante. Y pongámosle atención, este mensaje yo he aprendido mucho. Pablo dice, cuando fue a Corinto: yo no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría. Y mire, hermano, pocas personas podían tener más excelencia de palabra, de sabiduría y de conocimiento como Pablo. Amén. Como Pablo. Pocos. A través de la historia, una vez un historiador dijo, no es cristiano, pero una vez este historiador dijo que Pablo era un hombre que estaba
destinado, dijo él, estaba destinado a aparecer en los libros de historia, aunque no hubiera conocido de Jesucristo. O sea, Pablo era un personaje tan sobresaliente que dice él que aunque no hubiera conocido de Jesús, Pablo hubiera aparecido en los libros de historia. Y Pablo dice que cuando fue a Corinto, yo no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría. Dice Pablo, yo no me fui levantado. Yo no me fui por los aires. Amén. Y Pablo podía. Mire, yo me hice un currículum de Pablo, así, bien rápido. Un currículum de lo que era Pablo antes de conocer de Cristo. Mire, antes de conocer de Cristo, Pablo dice, él mismo testificando, dice, yo fui circuncidado al 8º día. Yo fui enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro en aquel tiempo. Para usted estudiar a los pies de Gamaliel o de un maestro de esa calidad, era como ¿qué? Como ir a Rutgers, como ir a Princeton, sí, como ir a Harvard. Yo no sé casi me ahogo. No sé ni cómo se dice eso. En otras palabras, era como ir a una universidad muy cara. Un maestro como Gamaliel, no es que usted iba y le decía, yo quiero que usted me enseñe. No, él no va a perder el tiempo con un tontico como yo. No. Él aceptaba a aquellos que tuvieran potencial y que tuvieran dinero para pagarle. No era cualquiera el que iba a estudiar. Él estudió a los pies de Gamaliel. Fue enseñado por Gamaliel, que era un hombre venerado entre los fariseos, entre los judíos. O sea, el mejor maestro de aquel tiempo. Dice, yo fui israelita de nacimiento. Él no fue que compró, fue israelita de la tribu de Benjamín, que era la realeza. Dice, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él era fariseo, celoso, capaz de perseguir a la iglesia. Y cuando matan a Esteban, la ropa se lo traen a los pies de Pablo. Quiere decir que Pablo dio el permiso, dio la orden, y eso me da a entender a mí que Pablo tenía algo que ver con el Sanedrí. Pablo posiblemente era un líder dentro del Sanedrí, siendo muy joven ya estaba ahí. En cuanto a la ley, dice Pablo, yo era irreprensible. Ese era Pablo antes de conocer a Cristo. Y después de conocer a Cristo, ¿sabe cuál fue el currículum? Amén. De Pablo, fue llamado personalmente por Jesús. Personalmente por el Cristo resucitado. Después de que Cristo había ascendido, Cristo vino y llamó personalmente a Pablo. Amén. Cristo mismo le reveló el evangelio. Pablo se fue 3 años para Arabia. Él se fue 3 años para Arabia. Después de que se le apareció Cristo, después de que oraron por él, después de que se le cayeron las escamas, él se fue 3 años para Arabia. Ahí Cristo mismo le reveló el evangelio. A Pablo no le predicó Pedro, no le predicó Juan. Cristo mismo le reveló el evangelio y le reveló misterios que a nadie le había revelado. A él mismo se lo reveló Cristo. Luego llegó a Jerusalén y se estuvo 17 años en Jerusalén. 17 años antes de empezar a predicar el evangelio. No fue de la noche a la mañana. Amén. En visiones, dice que fue llevado al 3er cielo. Oyó cosas que no le ha dado al hombre oír. Vio cosas que no ha visto nadie. Yo creo que si alguien podía ir con excelencia de palabra y de sabiduría, era ese muchachito, ¿verdad? Con esas credenciales. Pero él no puso su confianza en nada de eso. Pablo no puso su confianza en nada de lo que yo he mencionado, ni en Gamaliel, ni en que fue fariseo, ni en que se sabía la ley, ni en que conocía la filosofía griega, ni en que fue llevado al 3er cielo, ni en que le habían revelado el evangelio en forma especial. Dice, yo no puse mi confianza en nada de eso. Tremendo, ¿verdad? Dice en Gálatas 6:14, pero lejos, escuche, Gálatas 6:14 dice, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, yo me voy a gloriar en una sola cosa. Y esa cosa en la que yo me voy a gloriar es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ahondar un poquito más con respecto a qué es la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
no con excelencia, no con exhibición de retórica, no con exhibición de filosofía. Pablo sabía de retórica, Pablo sabía discutir, Pablo sabía de filosofía, y él dice, yo no fui con nada de eso, con nada de eso. Pablo no confió en su capacidad de hablar, en su capacidad de razonar, amén, que eso era lo que hubiera impresionado a los corintios, eso era lo que hubiera impresionado a los griegos les gustaba eso, gente que supiera razonar, gente que supiera de filosofía. Él con eso se hubiera abierto bastante camino en ese lugar, pero dice, yo no quise nada de eso. Esas eran las dos cosas que más admiraban los griegos en aquel tiempo. Pablo era un hombre culto, él conocía de los poetas griegos, de las esculturas griegas, era capaz de razonar como el mismo Aristóteles. Pablo era un hombre bien capacitado. Pablo voluntariamente renunció a todo aquello. Eso fue una decisión consciente y voluntaria de Pablo. Amén. Él renunció a todo aquello. Él no iba a exhibirse él iba a exhibir a Jesucristo. Dele un aplauso a él. Pablo no iba a exhibir las virtudes de él. Pablo iba a exhibir las virtudes de Jesús. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el que brilla es Jesucristo. Una decisión de limitarse conscientemente fue lo que hizo Pablo. Juan el Bautista lo expresó así. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. En Juan 3:20. En Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy yo juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que llegar ahí. El secreto del ministerio de Pablo, ¿a quién le interesa saber eso? Ay, sí, ¿verdad que sí? A mí también. Me interesa saber cuál era el secreto. Dice en 1 Corintios 2:2, porque decidí, amén, decidí saber nada entre vosotros, cosa alguna, así dice una traducción, porque decidí saber nada entre vosotros, cosa alguna. Era una decisión voluntaria, consciente, permanente de Pablo. Una decisión, dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decidí. Él se tomó esa decisión y en el verso 2 ahí mismo dice, sino a Cristo y a este crucificado. Ese fue el secreto de Pablo. Ese fue el secreto de Pablo. Él dijo, yo lo único que he predicado y que voy a predicar es a Jesús y a este crucificado. Gloria a Dios. Pablo limitó todo lo que él predicó y lo que él dijo a la obra de Jesucristo. Amén. A la obra de Jesucristo. Tremendo. ¿Qué es lo que hace la iglesia de Jesucristo algo diferente en el mundo? ¿Qué es lo que hace a la iglesia de Jesucristo algo diferente en el mundo? ¿Serán las actividades, los proyectos, las fiestas que hicimos para Año Nuevo? Muchos lugares hacen fiesta, en muchos lugares hacen proyectos, en muchos lugares construyen edificios. La iglesia de Jesucristo no es diferente a todas las demás porque construya un templo, no. El mundo tiene todo eso. El mundo tiene proyectos, el mundo tiene actividades, tiene fiestas, tiene edificios. Lo que el mundo no tiene es a Jesucristo. Lo único que hace a la iglesia diferente a cualquier otra institución del mundo se llama Jesucristo. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Amén. El tesoro, hermano, único y exclusivo de la iglesia se llama Jesucristo. Pablo llegó a Corintio siendo un hombre insignificante, un hombre pequeño, un hombre débil. Él llegó ahí caminando a pie. Él no tenía riquezas materiales. La llegada de Pablo a Corintio fue algo totalmente insignificante. Pero
es la visita más importante que a esa ciudad jamás llegó hasta el día de hoy. Amén. Pablo no confiaba en la suficiencia de la persona de él, sino en la obra de Jesús. Únicamente Jesucristo. Amén. Jesucristo basta y sobra. Dígale que está a la par. Jesucristo basta y sobra. Amén. La naturaleza del mensaje del evangelio es Jesucristo. Cuando usted quiera hablarle a alguien del evangelio, háblele de Jesús. La naturaleza del mensaje del evangelio se llama Jesucristo. El centro de nuestro testimonio es Jesucristo. No la iglesia. No le hable de amor ágape. No le hable de la denominación. No le hable del sistema teológico. Háblele de Jesucristo. Amén. Enamórelo de Jesucristo. No de la iglesia, no del pastor, no de los que cantan, no de los hermanos, no del sistema que utilizamos aquí para enseñanza. Enamórelo de Jesús. Háblele de Jesucristo. Amén. Hacemos énfasis en algo particular. En la cruz de Jesucristo. Amén. En la cruz de Jesucristo. En su muerte y en su resurrección. Pablo sabía que eso era un escándalo, La cruz de Cristo es un escándalo. ¿Quién ha oído hablar de la cruz de Jesucristo? ¿Quién ha oído hablar de una crucifixión? Yo le pregunto aquí, alguno de los jóvenes, ha visto alguna vez a alguien siendo crucificado? De nosotros los adultos, ¿alguna vez nosotros hemos visto a alguien siendo crucificado? No, yo no. Nosotros nos perdemos mucho acerca de lo que es la cruz y lo que es el escándalo de la cruz de Cristo porque nunca hemos presenciado una crucifixión. Nunca la hemos presenciado, pero hay hombres que sí presenciaron crucifixiones, historiadores, y dejaron algunos testimonios con respecto a eso, de lo que es una crucifixión. Por ejemplo, hay un historiador que se llama Eusebio de Cesarea. Eusebio vivió en el siglo III. Él presenció crucifixiones y escribió con referencia a los azotes infligidos por el verdugo romano, aquel que iba a ser crucificado. Eusebio de Cesarea en el siglo III escribió, dice, las venas de las víctimas quedaban al descubierto. Dice, y los músculos y los tendones y los intestinos quedaban totalmente expuestos. Era algo atroz. Hubo otro historiador que escribió lo siguiente: el criminal enjuiciado es despojado a la fuerza de su ropa y luego es atado a un poste en el tribunal. Dice él, entonces los terribles y crueles azotes eran infligidos por los lictores o los verdugos. Dice, el brutal instrumento, dice este historiador, el brutal instrumento que se usa para azotar a la víctima se le llama el flagellum. Puede notarse fácilmente largas tiras de cuero con hueso y metal, lo que lacera horriblemente la carne humana. Luego, otro historiador dice, después de una noche sin dormir, en la que no se le da alimento, se soportan las burlas, los juicios, el escarnecimiento de la espalda por el cruel flagellum romano de 9 colas, es conducido afuera de la ciudad donde es crucificado, muerte tremendamente dolorosa, donde los nervios del cuerpo gimen de angustia. Otro historiador escribe así, pues ciertamente, escuche esto, pues ciertamente una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y de espantoso. Él dice vértigos, calambres, sed abrumadora, insomnio, fiebre traumática,
tétano, vergüenza pública, larga duración del tormento, horror de anticipación, todo intensificado hasta el punto que no se puede soportar, pero detenido un poco antes para que la víctima no pierda la conciencia. Otro escribe: la posición incómoda hacía que todo movimiento resultara doloroso. Las venas laceradas, los tendones aplastados, palpitan con angustia incesante. Las heridas se inflaman por causa del aire, cangrenan gradualmente. Las arterias de la cabeza y del estómago se hinchan. El sufrimiento va gradualmente en aumento. Se añadirá el insoportable tormento de la sed que quema. Al final la víctima clamará por la muerte como una liberación deliciosa y exquisita de la angustia. Y el famoso orador romano Marco Tulio Cicerón dijo: aún la mera palabra cruz debe quedar lejos, no solamente de los labios de los ciudadanos romanos, sino también de su pensamiento, de sus ojos, de sus oídos, para siempre. Eso era una crucifixión descrita por palabras. Amén. Eso era una vergüenza, una vergüenza. Pablo sabía que el mensaje de la cruz era un escándalo. Era un escándalo. ¿Cómo alguien que muere en una cruz puede salvar al mundo? Y dice Pablo: entre todo lo que yo tenía que predicar, entre toda la excelencia de sabiduría, yo lo único que quise predicar fue de Cristo y Cristo crucificado. Amén. Dice en 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Amén. La cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Gloria a Jesús. Para Pablo, el mensaje de Cristo crucificado es lo que reconcilia al mundo. Cuando nosotros entendemos que en esa cruz Cristo estaba llevando nuestros pecados y que con esa sangre nos estaba reconciliando con el Padre y que nosotros éramos los que teníamos que sufrir esa cruz y no Él. Amén. Cuando nosotros entendemos el mensaje de la cruz, vamos a amar a Jesús y vamos a entender lo que hizo por nosotros. Denle un aplauso al Rey. Nadie es capaz de hacer eso. Aleluya. Te adoro, Jesús. La cruz, la sangre, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Necesitamos urgentemente retornar al mensaje del Evangelio. El mensaje es Cristo crucificado reconciliando al mundo. ¿Quiere hablarle a alguien? No sé qué hablarle. Háblele de Cristo y hable de la cruz de Cristo. El que esté a la par suya, que no conozca de Jesús, dígale: ¿usted sabe cuánto vale usted? Déjeme decirle, Cristo pagó con su sangre, usted vale mucho. Amén. Si usted cree en eso, puede ser salvo. La sinceridad de Pablo no se asombra, no dependía de su fortaleza. Podemos predicar a Cristo aunque estemos físicamente mal. Amén. Aunque estemos físicamente mal. En el verso 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y con temblor. Dice Pablo acerca de él: yo estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con temblor. Hoy en día nosotros tenemos que presentarnos como superhéroes, como con superioridad, como con control, amén. No. Pablo dice: yo cuando iba con temor, iba con temblor. Yo sé que yo no soy suficiente para esta misión. Yo no alcanzo para esto. Pablo iba temeroso, pero iba. Amén. Pero iba. Hay gente que no predica el evangelio porque le da temor, porque le da miedo. Dice Pablo aquí: yo iba con temor, yo iba con temblor, pero iba confiando en que iba a predicar de la cruz de Cristo. Cuando Pablo llegó a Corintio estaba mal físicamente, pero predicó. Su fortaleza, amén, era la cruz de Jesucristo. Pablo estaba consciente de su propia debilidad, pero él lo que confiaba era
en el evangelio de la cruz de Jesús. Lo único que podía brillar era la predicación, porque Pablo, para nada. Gloria a Jesús. Mucho temor y temblor. Podemos predicar a Jesucristo. Dice Pablo, yo fui con mucho temor y con temblor. Psicológicamente, Pablo estaba, dice, temeroso en el verso 3. Temeroso. Y él predicaba. Podemos predicar, hermano, aunque estemos mal físicamente, aunque estemos mal psicológicamente. El evangelio es la cruz de Cristo y podemos predicarlo aunque estemos así, aunque estemos con ansiedad, aunque estemos con preocupaciones, podemos predicar. No hay excusa. No puedo predicar porque estoy pasando este problema. No, mi hermano, hay que predicar aunque estemos pasando los problemas. ¿Sí? Si nos esperamos a no tener problemas para predicar, nunca vamos a predicar. Siempre hay algo, ¿verdad? Eso es como cuando uno se espera a tenerlo todo para casarse. Nunca se casa. Si nos esperamos a ser teólogos, a conocer la palabra, a estar bien físicamente, a estar bien psicológicamente, nunca vamos a predicar. Dice Pablo, yo iba con temor y con temblor, yo iba con mucho temor, yo iba con miedo, yo no era suficiente, pero iba. Gloria a Dios. ¿Cuál es la excusa de nosotros? ¿Por qué no compartimos a Cristo glorificado, crucificado? No hay excusa. Podemos predicar a Cristo aun cuando estemos visiblemente agitados, aunque estemos agitados, aunque estemos temerosos. Amén. La debilidad y el temor interior de Pablo se manifestaba en una agitación externa de su persona. En temblor iba él, en temor y temblor. Gloria a Jesús. Así el poder de Dios se derrama mediante la debilidad nuestra y todo el mundo tiene que decir, es el poder de Dios. Amén. Ese instrumento, ese vaso es demasiado débil. Eso tiene que ser Dios el que lo hace. Amén. Gloria a Jesús. Es el poder de Dios. Es el evangelio de Dios el que tiene que brillar. Cuando una iglesia se levanta por la retórica del predicador, cuando una iglesia se levanta porque el predicador es el que está brillando, esa iglesia se convierte en un club de fanáticos. Y el día que ese pastor no predica, no van los hermanos a la iglesia. Y el día que ese pastor se va de la iglesia se acaba. ¿Sabe? La iglesia se acaba porque iban por la predicación del pastor, no por Jesucristo. El que brilló ahí fue el predicador, no Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer que Cristo brille. La estrella se llama Jesús y Cristo crucificado. Amén. Tenemos que entender el precio que Cristo pagó por nosotros. No podemos congregarnos porque nos gusta el que predica o porque no nos gusta el que predica. No podemos congregarnos porque nos gusta la música o porque no nos gusta la música. Nosotros tenemos que congregarnos porque entendemos lo que fue la cruz de Cristo. Amén. Lo que es el evangelio de Jesucristo. Lo que yo tengo que hacer. Yo lo que tengo es que compartir este evangelio. Amén. Gloria a Jesús. Pero cuando una iglesia se levanta, hermanos, en la persona de Jesucristo, esa iglesia permanece. Aunque se quiten los líderes, aunque se quite el pastor, esa iglesia permanece, porque está fundada sobre la roca que es Jesús. Amén. Si el predicador es muy malo, lo peor que puede pasar es que venga otro igual. Y los hermanos van a seguir congregándose. Puede que venga uno mejor y entonces va a estar mejor la cosa. Amén. Pero si es Cristo el que brilla. Retomamos el verdadero poder. Mañana vamos a hablar más de esto con respecto al poder. Dice en el verso 4, y mi palabra, ni mi predicación. Vea que él hace énfasis, hace diferencia. Dice, ni mi palabra, él está hablando en lo privado. Cuando Pablo estaba en privado, cuando estaba conversando en conversaciones privadas, y dice, y ni mi predicación. O sea, cuando él estaba en lo privado, o cuando él estaba predicando a la multitud, era igual. Él tomó la decisión, ya sea que le esté hablando a uno o yo sea que le esté hablando a 100, igual. Dice, fueron con palabra persuasiva de humana sabiduría. Póngale atención a eso.
ni mi palabra, ni mi predicación, Él se cuidó de que no fueran con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, en nuestra misión como testigos de Jesucristo, rechazamos el poder de la persuasión y de la sabiduría humana. ¿Me escucha, hermano? Nosotros cuando testificamos de Jesucristo, no intentamos persuadirlo de nada. No intentamos manipularlo. Amén. Con sabiduría humana. Pablo no fue con argumentos sutiles de sabiduría humana. Y vea que él tenía. Él no fue con argumentos sutiles. Él se cuidó de eso. No fue con arrogantes filosofías. Él se cuidó de eso. No manipuló a las personas a que se hicieran cristianas. Oye, no manipuló a las personas para que se hicieran cristianas. No usó trucos psicológicos. Él no usó trucos psicológicos. Amén. Usted sabe que Hitler nunca empezó un discurso a la hora que era. Nunca. Si Hitler tenía que predicar, tenía que dar un discurso a las 8 de la noche, ese local estaba lleno a las 7, a reventar, lleno. Y esa expectativa, y que viene el Führer, y llegaba a las 8 y todo el mundo, nunca se presentaba. Él llegaba a las 8:30, a las 8:45, cuando ya la gente estaba crispada. Pero todo eso era manipulación, todo eso estaba planeado, todo eso psicológicamente estaba planeado. Y hay gente que usa eso, que te salen por allá, y aquel misterio. Y terminó de predicar y se desapareció. Y nadie lo puede, es algo que es sobrehumano. Eso está inventado. Eso no es nuevo. Ahí hay coaching. Ahí hay ayuda de psicólogos. Ahí hay gente que ellos van a lugares donde le enseñan a manipular psicológicamente a la gente y a causar ese frenesí y esa expectativa. Y eso por hablar de algo poquito. Dice Pablo, yo me cuidé de no usar trucos psicológicos. O sea, yo le prediqué a Cristo y a Cristo crucificado. El que se convirtió porque cayó en la cruz de Cristo y en la sangre de Jesús. Amén. No en trucos manipuladores, manipulación comercial humana hoy en día. Hoy en día se utiliza la manipulación comercial humana. Amén. Qué detestable y qué horrible es eso. Si Cristo se enojó porque en su templo vendían ovejitas y vendían palomitas y cambiaban las monedas, y dijo, han hecho esto de una cueva de ladrones, ¿qué diría hoy en día? Que lo que se vende y se manipula son las almas de la gente. Amén. Dice Pablo, yo me cuidé de no ir con nada de eso. Cuando confiamos en el poder humano, los resultados son humanos. ¿Sí? Cuando confiamos en el poder humano, los resultados son humanos. Aquí no llega gente todo el tiempo que son cristianos de años, que son convertidos de años. Amén. Pero fueron convertidos por manipulación. Y lo que tienen es una religión y no lo saben. Y no lo saben. Creen que son cristianos, no son cristianos. Tienen una religión. Amén. Nunca han entendido lo que es la cruz de Cristo. Nunca han entendido el precio que Cristo pagó en la cruz por ellos. Nunca han nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Cuando Cristo pasa, algo pasa. Uno no puede decir que es cristiano, que se convirtió y seguir siendo el mismo, con los mismos amigos, con la misma forma de hablar, con los mismos vicios, con las mismas mañas de antes. No, cuando Cristo pasa, algo pasa. Amén. Amén.
tenemos que aceptar la cruz de Cristo. Entender lo que Jesús pagó por mis pecados. Amén. Mañana hay un retiro congregacional a las 4 de la tarde. Y nosotros sabemos quién va a venir y quién no va a venir. Mire, el Espíritu Santo se le puede aparecer hoy en la noche que no vienen porque tenemos una religión. Fui el sábado a las 8, mañana ya no tengo que ir. Como en la iglesia católica, fui a misa de 6. Tenemos una religión. No tenemos hambre de Jesucristo. No sentimos ese deseo de estar en la casa del Señor adorándole y buscándole. Amén. Tal vez hoy sea una buena noche para convertirse, ¿verdad? Para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y decirle, cámbianos, Señor. Necesito una relación contigo y dejar esa religión que tengo. Y dejar esa religión que tengo. Amén. Cuando confiamos en el poder humano, los resultados son humanos. Cuando la manipulación son humanas. Cuando los proyectos son humanos, los resultados van a ser humanos. Hermano, pero cuando confiamos en el poder del Espíritu Santo, los resultados van a ser espirituales. Amén. Cuando es el poder de Dios y el Espíritu de Dios el que salva, el que convierte, las cosas quedan bien hechas. Las cosas quedan bien hechas. Aleluya. Dice, con demostración del Espíritu y de poder. Necesitamos desesperadamente el Espíritu de poder. Dígale al que está a la par, yo necesito desesperadamente el Espíritu de poder. Yo necesito desesperadamente el Espíritu de poder. Cuando Cristo, hermano, escúcheme, cuando Cristo y solo Cristo es predicado, amén. Cuando Cristo y solo Cristo es predicado, cuando Cristo y solo Cristo es exaltado, el Espíritu Santo actúa. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo vino para exaltar a Jesucristo. ¿Sí? Cuando predicamos a Jesús y cuando exaltamos a Jesús y hablamos de la cruz de Cristo, el Espíritu Santo se mueve tocando corazones, tocando mentes, convirtiendo personas. Amén. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. No porque el que esté predicando tenga poder, sino porque el nombre de Cristo tiene poder. Amén. Tiene poder. Tiene poder. Cuando Cristo, solo Cristo es predicado, el Espíritu Santo exalta el nombre de Jesús. El Espíritu Santo añade lo que hace falta. Él pone la gracia. Él hace lo sobrenatural. Él llena los vacíos. Cuando Cristo es predicado, el Espíritu Santo llena lo que nuestra falta de sabiduría y de elocuencia no puede llenar. El Espíritu Santo lo hace por amor al nombre de Jesús. Lo hace por amor a la cruz de Cristo. Lo hace por eso. Aleluya. Aleluya. Dice Pablo, yo me cuidé mucho de eso. Y dice en el verso 5, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El único lugar donde nuestra fe tiene que estar fundada, ¿sabe dónde es? En el poder de Dios, amén. No en la sabiduría de los hombres. No podemos fundar nuestra fe en la sabiduría de los hombres. No podemos fundarla. Los hombres cambian, la sabiduría de los hombres cambian, la filosofía cambia, la ciencia cambia, la sabiduría de los hombres cambia constantemente. Pero el poder de Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. La sabiduría de los hombres, ¿sabe qué hace? En 1 Corintios 1:17, tal vez lo podemos leer todos. Vea lo que hace la sabiduría de los hombres. 1 Corintios 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esa palabra vana es humo, es aire. Cuando nosotros venimos con retórica, con nuestra sabiduría, la cruz de Cristo se desvanece.
se vuelve nada. Y Pablo lo sabía. La sabiduría de palabras adultera la cruz de Cristo, adultera el mensaje del Evangelio, lo banaliza, y eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que está pasando hoy en día. Usted escucha mensajes en YouTube y nosotros nos mandan mensajes en YouTube, muchos, y son mensajes muy lindos, con mucha retórica, con mucha palabra, pero al otro día usted ni se acuerda qué fue lo que predicaron. ¿O no le pasa? O a las 2 horas usted trata de acordarse del mensaje y no se acuerda de nada. Era puro humo, pura retórica, pura palabrería. Se hizo vana la cruz de Cristo. Amén. Pero cuando hablamos de Cristo y de Cristo crucificado, y cuando hablamos de Jesús, la cruz de Cristo no se hace vana. Hay mucha gente que predica muy bonito y que habla muy bonito, pero edifica muy poco, muy poco. Se exhiben ellos, se exhiben su ministerio, exhiben sus testimonios. Amén. Hay que exhibir a Jesús. Hay que exhibir a Jesús. Si los persuadimos con la razón, alguien con más lógica los va a mover. Amén. Si los persuadimos con sabiduría, alguien más sabio los va a extraviar. Pero si es la cruz de Cristo, y si usted ha creído en Jesús, de ahí nadie lo mueve, está fundado sobre la roca. Está fundado sobre la roca. Puede venir el adventista, puede venir el testigo de Jehová, puede venir el que venga, que si usted está fundado sobre la roca que es Jesús, de ahí no lo mueve nadie. Nadie lo mueve de ahí. Pero cuando su fe está fundada en sabiduría de los hombres, hoy está aquí, mañana está allá. Cuando ponemos cualquier otro fundamento, esa obra no permanece. Pero cuando el fundamento es Cristo y la cruz de Cristo, eso permanece para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a concluir. Vamos a concluir. Le vamos a pedir a los hermanos de la música que pasen un segundito aquí. Usted sabe que este mensaje que Pablo predicó tan sencillo, que era Cristo y Cristo crucificado, ese mensaje sacudió el mundo. Sacudió el mundo. Y siempre que un siervo de Dios se decide a predicar nada más de Jesús, sacude al mundo. El mundo tiene filosofías sofisticadas actualmente, tiene proyectos multitudinarios, tiene grandísimos oradores con retóricas deslumbrantes. El mundo tiene cosas tremendas, pero nada de eso tiene poder para salvar. El Evangelio de Cristo y Cristo crucificado es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Aleluya. Aunque ese mensaje siga siendo una locura, es el mensaje que el Señor nos dio a la iglesia: predicar a Cristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a inclinar ahí un momentito el rostro donde estamos y vamos a decirle: Señor Jesús, úsame este año 2019. Úsame este año 2019. Yo quiero compartir a Cristo y a Cristo crucificado. Señor, yo necesito llevar este evangelio, porque para eso me llamaste, para ser un testigo tuyo.
Si hasta ahora yo no lo he hecho, Señor, yo me arrepiento en esta noche. Abre puertas, Señor, para que a todo aquel que se me acerque escuche de Jesús. Señor, yo no quiero ir con vana palabrería. Yo lo que quiero es predicar a Cristo, la cruz de Jesús, decirle: Cristo te ama y hay una sangre que se derramó por ti, y esa sangre te puede limpiar de pecados. Si tú crees eso, eres salvo. Y si no lo crees, te lo vuelvo a repetir una y otra vez hasta que lo creas. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Perdónanos, Señor. Y ahora libre soy. Porque a veces me siento insuficiente. Pero este mensaje tan sencillo, Jesús, te adoro. ¿Quién no lo puede dar? ¿Quién no lo puede predicar? ¿Será que nos da vergüenza? ¿Será que nos da vergüenza? No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Gracias, Rey de Jesús. gloria, el Rey de majestad. ¿Quiere ponerse en pie, hermano, y adorar al Señor un momentito?